Perfecto. Bueno, el tema que vamos a ver hoy se llama diagrama de fases. Vamos a ver si funciona el PowerPoint. Espectacular. Corresponde a la unidad 5. Esto lo tendríamos que haber visto antes de las vacaciones, pero bueno, ahí nos retrasamos un poco. Y dentro de la unidad 5 tenemos que desarrollar estos temas que ustedes tienen acá. Después el video se los mando, así que ya lo van a tener disponible. Aparte es larga, así que va a ser para 2 o 3 clases. Y bueno, ahí vamos a empezar el tema diciendo que la mayoría de las veces que nosotros necesitamos un material, estos materiales no se suelen usar en el estado puro, ¿está bien? Siempre se suelen estar usando como aleaciones, es decir, una mezcla de un material con otro, ¿está bien? En distintas proporciones. Pero generalmente en el caso de los hierros, que es lo que vamos a profundizar, es la base, el componente de mayor porcentaje es hierro, y el resto es carbono, ¿está bien? Un poquito de carbono. Y después también tienen algunos otros aliantes que le dan ciertas características, ¿no? Entonces ahí para iniciar el tema, yo ahí al final del capítulo del Askeland hay ciertas definiciones, ¿no? Yo después ya les paso la guía de ejercicios. Y la definición, digamos, que nos da el Askeland sobre una fase, ya que vamos a hablar de diagrama de fase, es que una fase se define por las características que tiene, ¿no? Es decir, tiene una misma estructura o arreglo atómico, puede ser BCC, HCP, FCC, y una fase tiene aproximadamente la misma composición química, que puede ser bastante parecida. Después de eso, tienen una interfase. Una interfase quiere decir que se distingue una fase de la otra, y eso, diríamos, cuando tienen todo ese tipo de cosas, se diría que es una fase también. Lo que hay que agregarle acá, aunque ya está dicho de otra manera, es que una fase tiene la misma propiedad. Una fase con respecto a otra van a tener propiedades diferentes si no son la misma fase. Una consulta, ¿ustedes me pueden ver la cara? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Eso no profesor. sabe. Hay una sala de espera, bueno. Gracias. Admitir todo. ¿Está bien? Y otra de las definiciones que trae el Askeland es solubilidad, que ya lo habían visto en química general ustedes, que es como un disolvente, que el compuesto en mayor porcentaje absorbe y lo solubiliza dentro de sí a uno de menor porcentaje, ¿no? Eso debe ser solubilidad. Y ahí tienen solubilidad limitada, que tiene esta cierta cantidad de solubilización, y solubilidad ilimitada. A ver, con esto de acá. Ahí está. El ejemplo típico que se ve en el secundario, en química general, es las fases del agua, por ejemplo. Está en hielo, está en líquido y está en vapor, ¿no? Entonces son las fases. El hielo tiene sus características, el agua tiene sus propiedades y el vapor también. Después hay una solución de que es agua y alcohol. Ahí le ponen como solubilidad total. El alcohol se refiere al alcohol etílico, ¿no? Porque hay alcoholes que no solubilizan. Pero bueno, todo el mundo conoce el alcohol como alcohol etílico. Este ejemplo vale. Y después tienen otro ejemplo que es alcohol y agua, que es exactamente lo mismo, pero si ponemos muchísima sal, la sal no puede disolverse en el agua y se forma una fase. La fase sólida, que sería la sal, y la saturada también. Y después tienen otro que es aceite con agua, que prácticamente no se mezclan, digamos. Esa es insolubilidad total. Después tenemos el famoso diagrama de fases de un solo componente, que es el que vimos recién. Tienen el agua, tiene su punto triple. El punto triple lo vamos a marcar acá, que se ve con el mouse. De este lado todo tienen hielo, sólido. De este lado todo vapor, lo dice ahí. Y acá tienen. Entonces, a 20 grados y una atmósfera, lo que se puede identificar acá en este diagrama está representado
abscisas como presión y en las abscisas como temperatura y en las ordenadas como presión, tienen lo que es los estados, ¿no? del agua, ¿no? Los tres estados típicos que son sólido, líquido y agua. Acá, en lo que es sólido, a medida que aumenta la presión, la estructura atómica del agua va variando. ¿Está bien? Entonces, eso no se lo ve, no viene al caso. Ya vimos que en el caso del hierro tiene distintas estructuras, bueno, en el caso del agua, a distintas presiones va cambiando su estructura también. Acá les puse el diagrama de fases del dióxido de carbono, como para que tengan idea que es más o menos parecido. Y acá lo que quería mostrarles, que sale más clarito, que es el punto crítico, ¿no? El punto a partir del cual, por más presión que haya, el vapor ya no se puede condensar al líquido. Y bueno, también tienen sólido, tienen el punto triple, tienen gas en este lado, siempre abajo, líquido acá. Entonces, si se fijan, en el caso del dióxido de carbono, a una atmósfera de presión, que es la típica, la atmosférica, ustedes hacen una horizontal, cortan, cuando bajan, leen que, bueno, justamente el sólido pasa a gas a menos 78. O sea, se sublima, ¿no? Se vaporiza, por decirlo así, ¿no? Pasa directamente el sólido a gas. ¿Cuándo pasaría a...? Sí, señor. ¿Podría repetirlo del punto crítico? Que no me queda muy claro. Claro, el punto crítico es, a partir de este punto, vos por más presión que hagas, no vas a obtener líquido. Si vos tenés, suponete, en este punto del mouse, ¿está bien? No sé si lo alcanzás a ver. Yo voy aumentando la presión, a ver que se me desapareció el mouse. Yo voy aumentando la presión, voy subiendo para arriba, porque aumento la presión, va a llegar el momento en que el gas se me va a convertir en líquido. Bueno, a partir de este punto, por más que vos pongas una presión enorme, el gas ya no se va a licuar, digamos, ¿no? A O sea partir que ahí el gráfico, digamos, iría una recta vertical hacia arriba de 31 grados centígrados y sería todo el mismo color del gas. no exactamente, porque cuando el gas está a esa temperatura o mayor, o sea, cuando estás de 31 grados o más, y vos aumentás la presión, el gas tiene propiedades, digamos, de gas, pero también tiene propiedades, el material que está ahí también tiene propiedades de líquido. ¿Está bien? Es un estado que no es el clásico del gas que vos encontrás acá abajo, ni del líquido que vos encontrás acá. Entonces acá hay como una mezcla de propiedades. Perfecto. Bien, bien. Bueno, bueno, el otro Profe, tema, sí, ¿podría aceptar a los chicos que están en sala de espera, por favor? bueno, no hay problema. Ahí le puse admitir todo. De cualquier manera, esto yo lo subo a los videos, así que el que llega tarde no hay problema, lo ve en cualquier otro momento. Si no hay que cortar la clase cada rato. Hay una regla que la escribió Don Gibbs, un físico americano, que es lo que está escrito acá en color rosado. Tienen el 2 más C es igual a F más P. En muchos libros, incluso en el Ascalon, estaban como mezclados, o en el apunte, en otros libros no van a haber mezclados. Yo elegí esta porque funciona como regla mnemotécnica. Entonces, si ustedes se fijan, la C va primero en el abecedario, después la F y después la P. Entonces, cuando ustedes traten de memorizar en el parcial o en cualquier otro momento, tienen que acordarse de la C, la F y la P. ¿Está bien? Y ponerlas en orden según el alfabeto. Y el 2 adelante. Entonces, se van a acordar más fácil de esta manera. Entonces, yo prefiero ponerlo de esta manera, ¿no? ¿Qué es el C? El C es la cantidad de componentes. O sea, en el caso del agua, sería un solo componente, que es el agua. En el caso del dióxido de carbono, sería un solo componente, que es el dióxido de carbono. ¿Qué es la F? Son los grados de libertad, que ya les explico qué es. Y P es el número de fases.
El 2 implica que la temperatura y presión pueden cambiar. ¿Qué es lo que me dice a mí la regla de las fases de Git? A mí la regla de las fases de Git me da la posibilidad de saber cuántos componentes tengo a partir del agua, por ejemplo, un solo componente, el dióxido de carbono, un solo componente, o el hierro, que tiene hierro y carbono, que son los componentes, cuántas fases pueden estar coexistiendo a determinada presión y a determinada temperatura. Esto es importante, sí, importantísimo. En el caso de los químicos, con estas reglas de las fases, uno puede mezclar alcohol y agua y a una determinada temperatura y presión puede estar diciendo que el agua está en estado líquido, o sea, el agua está en estado, la mezcla está en estado líquido, o puede estar conviviendo el líquido con su vapor. ¿Está bien? Entonces, por lo menos para los químicos es súper importante. Y para los metalúrgicos también, porque una determinada temperatura y una determinada presión, los dos componentes de mayor, digamos, porcentaje, uno puede tener idea de cuándo empieza a fundirse esa aleación, esa mezcla de metales, y cuándo termina de licuarse, ¿no? Y a su vez, dentro de la mezcla de estos de metales ocurren ciertas, ¿cómo decirlo? Reacciones que no son reacciones químicas, sino son la convivencia de fases. Se puede estar un líquido con un gas, puede estar un líquido con un sólido, pueden estar dos sólidos, pueden estar dos líquidos. Y ese estado, digamos, de las fases, a mí la regla de Git me puede predecir, digamos. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Para los químicos y para los metalúrgicos. ¿Cómo Profe, una pregunta. Sí, sí. No entendí eso del 2. ¿A qué hace referencia? Y ahora lo vamos a ver fácilmente porque hay un ejemplo acá. Que quiero acomodar esto de acá. Por ejemplo, vos tenés el punto A. Arriba tenés la regla de. Abajo tenés el punto A que está acá, en el medio del líquido. Entonces, ¿cómo se lee esto? Entonces vos tenés 2, en la ecuación de arriba tenés 2, más C, que es igual a F más T. Entonces 2 sigue siendo una constante porque es un número. El componente, la C, es 1 porque solamente estamos hablando, en este caso, de magnesio. ¿Saben? Ahí abajo dice magnesio. En este caso es magnesio. La F, vos no sabes, porque es nuestra incógnita. Y acá en la fase es 1. ¿Por qué? Porque la fase es líquido. Entonces, volvemos a repetir. La 2 es una constante. La C es 1 porque solamente se trata del magnesio. La F es la incógnita que nosotros necesitamos reconocer. Y la P, en este caso, que es una sola fase. Entonces, si vos tenés que determinar cuántos grados de libertad tenés 2. ¿Está bien? Ahora, ¿qué importancia tiene para nosotros el 2? El 2 quiere decir que vos podés variar un poco, ¿ya? En este punto, por ejemplo, vos variás la presión, así, y seguís teniendo líquido. Ahora variás la temperatura solamente y seguís teniendo líquido. Ahora, cuando vos variás ambos, puedes estar acá, puedes alrededor del punto A y vas a seguir teniendo líquido. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés el punto B, que estás justo sobre la línea? En el caso del punto B, volvemos a agarrar la ecuación de arriba y decimos que el 2 sigue siendo 2, el componente sigue siendo 1 porque es magnesio, la F es nuestra incógnita, y acá tenés 2. ¿Qué quiere decir 2? Que tenés entre sólido y líquido, una parte sólido y una parte líquido. Entonces, cuando vos despejas la F, te da F igual a 1. ¿Qué quiere decir que F es igual a 1? Que vos fijás la temperatura, suponele que vos decís 500, bueno, se va un poco más arriba, a ver, ponele que acá sea 600. Bueno, ahí está 600. Ponele 550 que sea esta línea donde va el mouse. Yo fijo la temperatura 550. Si yo quiero seguir teniendo las mismas condiciones, indudablemente la presión ya queda determinada.
¿bien? Es como una función lineal, por decirlo así. Esto quiere decir que si vos fijas la temperatura, solamente tenés la variable presión para modificarlo. Vos varías esto acá y la presión se determina acá. ¿Vale? ¿Cómo sería el punto X? El punto X, más o menos, aplicando esta misma ecuación de arriba, el 2 es 2, la C es un solo componente que es el magnesio, la F es nuestra incógnita, y tenés tres fases. ¿Cuáles son las tres fases? Son vapor, sólido y líquido. Entonces cuando vos despejas la F, te da que la F vale 0, tiene un valor 0 para estas condiciones, y quiere decir que vos, en este punto, no podés variar ni la temperatura ni la presión. Para que exista, digamos, el punto triple, pues ya tenés fija la temperatura y la presión, que en este caso sería una presión muy baja, ponele 0,3, calculo que será esto, o 0,4, y una temperatura de 600, 750, más o menos, ¿sabes? Entonces, para eso nos sirve la regla del kit. Obviamente que en un diagrama tan simple como este, el que estamos viendo nosotros, no nos haría falta porque nosotros simplemente ya vemos la figura y la leemos, entonces no le damos el valor que tendría la regla de Gibbs. Pero generalmente cuando uno tiene muchos materiales, ya sean metales o líquidos, el C puede variar de 1 a 10, y las fases que vos tenés también pueden variar de 1, 4, 5, 6, 7. Entonces ahí con los grados de libertad vos podés decir, si yo tengo determinada temperatura, puedo jugar con la presión. O si tengo una presión de 1 atmósfera, puedo tener una temperatura de tanto. En química esto se ve como una matriz, esto como una matriz y esto como una matriz. Entonces, se lo toma como una igualdad matricial. Pero eso no tiene importancia. Lo que sí, para tener más importancia, cuando nosotros veamos un diagrama de fases de dos componentes, ¿verdad? Entonces, un diagrama de fases, por lo que hemos visto, muestra las fases y sus componentes para cualquier combinación de temperatura y composición de la aleación. Cuando la aleación solo están presentes dos elementos, se puede elaborar un diagrama de fases binario, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Cada fase tiene una composición expresada como el porcentaje de cada uno de los elementos de la fase. Por lo general, la composición se expresa en porcentaje de peso. Puede ser en algunas situaciones porcentaje atómico, pero no es lo más común. Cuando está presente en la aleación una sola fase, su composición es igual a la de la aleación. Entonces, vamos a profundizar esto. El diagrama de fases, yo les dije que yo me guío mucho por el Askeland y por el Smith. Tienen dos maneras de encararlo, que las dos están bien, pero yo se las muestro ahora y vamos a ver las dos maneras, ¿no? Según el Askeland, cuando él presenta el tema de diagrama de fases, habla de solubilidad. Hay una solubilidad total, una solubilidad parcial, y menciona insolubilidad total, ¿no? Que prácticamente no existe, pero toma como condición el silicio y el aluminio, el diagrama. Ahí le puse entre paréntesis teóricamente. Y en el caso del Smith, muestra el tema, digamos, el diagrama de fases, según un sistema isomorfo, ahí me equivoqué, isomorfo, como es un sistema eutéctico, peritéctico, monotéctico y compuestos intermedios. Entonces nosotros vamos a ver de las dos maneras, la primera como del Askeland y después como la del Smith, que se explaya un poco más, ¿sabes? Todo esto para diagrama de fase binario, que quiere decir que son dos componentes. Bueno, ahí, ¿qué tipo de aleaciones se nos presentan? Y una puede ser solución sólida, en la cual hay una mezcla total entre los átomos de un color y de otro, como pueden ser el rojo y el azul, que puede ser cobre y níquel, que puede ser oro y plata, o que pueden ser cerámicos. Después tenemos una solubilidad parcial, en la que
los átomos azules solamente pueden ser 3 o 4 en toda esta cantidad de átomos rojos. Lo mismo acá, hay 1, 2, 3, 4 en toda esta cantidad de átomos rojos. Y al revés también, tienen una máxima cantidad de átomos rojos en los átomos azules. Y acá cuando es completamente insoluble, es cuando los metales no difunden el uno con respecto al otro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? Y esta es la manera en que vamos a ver los diagramas de fases. Bueno, ahí la primera que decíamos nosotros, que era la solubilidad total. Todos los libros traen como ejemplo el cobre y el níquel. El níquel es un poco más pequeño, lo pueden ver de color plateado, y el cobre, bueno, color naranja. Acá lo tienen, y acá se van acomodando, digamos, estos estarían en estado líquido, estos estarían en estado de sólido, y en el caso particular del zinc en cobre, se van a poder ver que a veces se forman compuestos intermetálicos, y esos compuestos intermetálicos tienen una composición fija, o sea, por cada cantidad de átomos de un elemento tienen una determinada cantidad de átomos del otro, ¿no? La fórmula química, ¿sí? Entonces ahí tienen lo que es solubilidad total. Y después tienen lo que es solubilidad parcial. Esta es la figurita del Askeran, y yo les muestro que esta figurita está sacada de un diagrama un poquito más amplio que este de acá, en el cual esta zona de acá están completamente solubles, pero a medida que aumenta el porcentaje de zinc, esta línea quiere decir que está la solución sólida más este compuesto que pueden observarlo acá. Acá yo les dejo una dirección, que es un apunte bajado de internet, que lo trata bien el tema de diagrama de fases, y que tenga ganas de profundizar, se baja el PDF, que estaba bastante bien dado, digamos. Yo saqué algunas gráficas de ahí, le pegué una leída, y bastante bien. Y lo lindo de este apuntito es que trae ejercicios resueltos, cosa que a mí me gusta tener ya los ejercicios resueltos, así que bueno. Después el tema de insolubilidad total. Perdón, Sí. una consulta. Ahí en la imagen anterior, en el cuadro, a partir de, o sea, nosotros en la curva esa que tenemos de 30 grados, que dice que tenemos una solución sólida de zinc. En cobre. Solución zinc en cobre. Claro, zinc en cobre. No estaría entendiendo, por ejemplo, de la línea roja hacia la derecha, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que acá, en este punto de acá, vos tendrías esto de acá. ¿Está bien? Eso. ¿Está bien? Bien. En este punto de acá, tendrías eso y esto. No sé si se logró. Ah, bien. O sea, ambas son soluciones sólidas igual. Lo que se llama solución es cuando están disueltos, como en el caso de acá de la B. ¿Está bien? En la B, por ejemplo, una solución sólida. ¿Está bien? Puede haber un poco más de este o puede haber un poco más de este, pero están totalmente disueltos, como si fuese el agua con sal, un poco más salada, un poco menos salada, pero sigue siendo solución. En el caso de la figura de acá abajo, vos tenés el agua salada, un poco más salada, pero después ya te precipita algo, que es esto de acá. ¿Me expliqué? Bien. Sí, ahí entendí. Listo. Entonces, profe, perdón que lo interrumpa, hay unos chicos que quieren ingresar a la clase. No, por favor, ya no me molesten más con los chicos. El horario vamos a hacer estricto, con tal después lo pueden ver, ¿está bien? Ok. Bueno, a ver. Perdón, profe, le hago una última consulta sobre la misma curva, pero ahora sobre la imagen derecha. O sea, nosotros, por ejemplo, a medida que aumentamos la temperatura, es como que podemos poner más porcentaje de zinc y que esté en una solución sin que precipite, ¿verdad? No siempre, Pero porque vos fíjate que, por ejemplo, acá, en este punto, a los 20% de zinc,
En este caso sería 20% de zinc y el resto 80% de cobre. Vos tenés que soluble, vos aumentás la temperatura, aumentar la temperatura, y acá ya te aparece algo de líquido. O sea, entre estos dos hay líquido, que es este líquido de acá, con esta solución. O lo mismo acá. Cuando vos estás en este punto, vas aumentando la temperatura y te aparece vendría a ser este compuesto intermetálico, digamos, ¿no? Que es cobre y zinc. O sea, lo que quiero decirte que no siempre cuando vos aumentás la temperatura, aumentás la solubilidad. A veces la solubilidad disminuye. Bien, eso perfecto. Lo vas a entender más adelante, porque yo el diagrama de la derecha lo pegué más que nada para que ustedes, cuando vean esta recta del lado de la izquierda, sepan que esa recta forma parte de algo más grande. Por ahora, esto de acá de la derecha lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Ahí tenés un montón de reacciones acá que le vamos a ir aprendiendo. Por ahora, lo que yo quiero mostrar en esto, que a la medida que aumenta, por ejemplo, esta temperatura, si vos la mantenés constante, a medida que vos vas agregando zinc del 10, el 20, el 30, cuando llegues al 40, va a haber esta solución que está totalmente disuelta, más un porcentaje de esa solución, más este intermetálico. Que al aumentar una cantidad considerable de zinc, te aparece este compuesto intermetálico. Eso es lo que quería mostrar. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Bueno, acá tienen insolubilidad total. Lo que es insolubilidad total quiere decir que no va a haber solubilidad. Esto de acá no existe cuando hay insolubilidad total. Directamente aparecen dos compuestos, el amarillo y el negro. No sé si lo alcanzan a ver el mouse, van a ver que el A, imagínate que sea el amarillo, y el B que sea el negro. Entonces, cuando no hay mezcla. Dentro de este negro hay solamente el componente B. Y dentro de este amarillo hay solamente el componente A. No hay una difusión de los átomos de A dentro de la matriz de B, y una difusión de los átomos de B dentro de la matriz A. Esto se da, no, en la práctica no se da, porque siempre pasa, aunque sea muy poquito, pasa los átomos de un compuesto en otro. Pero para las cosas prácticas a veces se considera que son totalmente insolubles. ¿Cuáles son las condiciones de insolubilidad? Que empezamos a hablar de solubilidad. Yo les había dado ya estas reglas de Rotary, no es totally, sino es Rotary. Ya voy a corregirlo. Más lo voy a corregir ahora, si no. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablábamos, digamos, de los enlaces y todas esas cosas, habíamos dicho que había algunos factores que sí tenían importancia aceptar. Esto ya se termina en 10 minutos. Que tenían importancia, por ejemplo, el factor de tamaño. Eso nos daba el radio atómico, que en la última página de Laskinen y del Smith nos daba ese dato. La estructura cristalina, FCC, HCP, lo que fuese, la valencia, los átomos que estaban disponibles para la unión, y después finalmente teníamos la electronegatividad, donde una curva dentro de ser muy electropositivos, muy electronegativos. Si todas esas cosas eran similares, uno podía intuir que iban a tener una solubilidad total. Esta figura yo la pegué porque ustedes van a ver en algunos diagramas de fase fórmulas, que son estas de acá abajo, y que bueno, que sepan que esa fórmula, cuando vean un metal, una coma, un metal, el oxígeno, estas provienen justamente de dos óxidos, que básicamente son cerámicos. Entonces, cuando eso difunde uno en el otro, solamente estamos hablando del aspecto termodinámico, ¿no? El cinético no. Cinético quiere decir que es relativo al tiempo y que estos no se mezclan inmediatamente, sino
toma su tiempo, ¿no? Y a medida que yo aumento la temperatura, generalmente se favorece que la velocidad aumente. Pero bueno, entonces uno ve que el magnesio y el níquel más o menos tienen los cationes tienen más o menos el mismo tamaño y están acá. El oxígeno, bueno, en ambos lados es el mismo y producen esta solubilidad, digamos, ¿no? Una de las maneras de endurecer, digamos, un metal sobre otro es justamente poniendo defectos puntuales, que lo habíamos estudiado, y esos defectos puntuales nada menos que poner un átomo sustitucional o un átomo intersticial, el cual impide, digamos, que las dislocaciones se muevan fácilmente, lo que provoca el endurecimiento. Entonces, a determinados átomos puede provocar más o menos según el tamaño. Para endurecer el cobre, por ejemplo, uno de los que endurece más el cobre, en este caso es el berilio. Pero el berilio es muy pequeño, entonces es un átomo intersticial. ¿Qué es lo que provoca el berilio? Provoca una distorsión más grave de la estructura cristalina en el cobre, lo que provoca, digamos, tensiones internas, y eso es lo que hace que se endurezca el cobre. Es importante, eso sí, que los cobres, digamos, que se usan en la aeronáutica o en la parte aeroespacial son cobres al berilio. Por eso son los más duros y obviamente son los más caros también. Esto a modo de información para expresar que cuando se difunde un átomo sobre otro hay cierta distorsión en lo que es la estructura cristalina, bueno, las dislocaciones que ya estudiamos, y se produce el endurecimiento, y ese endurecimiento es lineal a medida que aumenta el porcentaje del aliante. ¿Cuál es el efecto del endurecimiento por solución sólida en las propiedades? Y bueno, a medida que se pone el zinc, recuerdan que habíamos visto zinc en cobre, va variando, por ejemplo, cómo es la resistencia del material, cómo es la deformación, la conductividad eléctrica cae rotundamente, cae una barbaridad, y la resistencia, digamos, ¿no? La mecánica. Bueno, estas grafiquitas no hay muchas, digamos, hay un par de ejercicios en el Askeland, pero nos sirven, digamos, ¿no? Otro tema más, el sistema de aleaciones binarias que vamos a ver son los isomorfos, que es este de acá. Este es el más básico de los binarios. ¿Y qué quiero decirle con esto? Que siempre un diagrama de fases, en el eje de la Y vamos a tener temperatura, en el eje de la X vamos a tener la composición, en el extremo de 1 vamos a tener un elemento puro, hacia 0, acá en el 0 quiere decir que hay cobre puro, acá al 100 quiere decir que hay níquel puro. A medida que se mezclen, esta temperatura de acá, que es la de abajo, que dice sólidos line, esta que está acá, va aumentando, digamos, linealmente entre un extremo y otro. Y la de líquidos es cuando está el líquido y el primer sólido que se forma, bueno, es una mezcla de ambos elementos, ¿verdad? Entonces líquidos es esta de acá arriba, sólidos es esta de acá abajo, y para una determinada composición hace una línea vertical entre este punto y este punto, eso se llama rango de solidificación. Siempre el líquido, obviamente a mayor temperatura líquida, a baja temperatura, siempre se pone la letra alfa, se empieza con el abecedario griego. Entonces, ¿cómo se nombran las fases? Y las fases se nombran A, B, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. ¿Está bien? Esa es la manera en que se presenta un diagrama. Temperatura centígrados de un lado, temperatura en Fahrenheit de otro lado. Siempre el componente de menor temperatura de fusión va a la izquierda, como lo ven acá en 1085, el componente de mayor punto de fusión siempre va a la derecha, en 1455. Y
y acá también tienen, pero acá ya la tienen la composición atómica, que lo único para nos sirve es para hacer ejercicios, no para otra cosa. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Por ejemplo, acá un porcentaje molar, ¿también? Acá era por peso, acá atómico, acá molar. Ahí son distintas maneras de presentar. Y la que generalmente nosotros estudiamos es la de por peso, ¿sabes? Ni molar ni atómico, sino por peso. Entonces estos son los diagramas que vamos a ver. En este caso específico, ustedes tienen una aleación 40 de níquel y el resto sería 60 de cobre, que si uno empieza a enfriar a esta composición, por ejemplo 40% de níquel, 60 de cobre, el primer sólido que obviamente cuando lo enfrío aparecen sólidos, ¿no? Se enfría a 1280 grados y después entre 1280 y 1240 hay una convivencia entre lo que es la fase alfa sólida y el líquido L mayúscula. Entre 1280 menos 1240 el rango de solidificación sería en 40 grados. Obviamente estos diagramas los hacen distintos laboratorios. El más confiable son los que te aparecen en el Metal Handbook, que es de la ACM, la American Standard Metal, creo que ahí aparece un libro de 3000 páginas con un montón de diagramas. Y obviamente que eso puede ir variando porque los diagramas se van actualizando. Esto no va a variar. ¿Hola? Ahí en esa zona de alfa, o sea, entre sólido y líquido, Sí, ¿es acá. lo que usted mencionó antes de que van a empezar a ver las precipitaciones? Claro, en este caso sería que el agua está salada y ya tiene granitos de sal, ¿no? Haciendo cuenta que el líquido es agua y que el alfa es sal, ¿no? Acá hay un ejemplo que lo da el Askeland en la página 237, en la tercera edición. Ya esto ya se corta enseguida. Entonces los digo para que ustedes vayan estudiando. La clase que viene seguramente yo les voy a traer un ejemplo del Smith. Así que bueno. ¿Nos conectamos de nuevo? No, porque te explico, porque mi señora también es docente y le pusieron que tiene una reunión con la directora y bueno, y tenemos una compu más o menos decente que es la que yo estoy usando ahora, así que no. En todo caso damos clase el jueves que viene, ¿eh? ¿Cómo no? Perfecto. Les pido disculpas. Bueno, y en esto te pide determine los grados de libertad de esta aleación que ya la venimos estudiando, al menos viendo 40 de níquel, el resto es cobre, ¿cuánto? 60. Y te dice a 1300, 1250 y a 1200, o sea, ¿dónde están estos puntitos acá? Obviamente que si este está líquido, el grado de libertad, como habíamos dicho, era 2. ¿No? ¿Por qué? Porque puede variar un poco tanto en cualquiera de estos puntos, puede variar la temperatura y puede variar la composición y estaríamos ahí dando vueltas, qué sé yo. En este otro punto, cuando vos tenés acá dos fases, vos tenés